Akun Akunosu, uno de los nombres populares del mundo de la televisión turca, lleva un tiempo alejado de las pantallas. Por último, aunque se esperaba que asumiera el papel protagonista en la serie Halef, que se preparaba para Star TV, pero experimentó cambios en el proceso de producción tras ser transferida a Show TV, la última noticia es que el famoso actor abandonó el proyecto. Entonces, ¿qué hay detrás de esta separación? ¿Cuál puede ser la razón para que Akun Akunosu se aleje de las pantallas? Examinemos juntos en detalle este dramático proceso. En 2019, Akun Akunosu, que brilló con la serie Herkai, tuvo un gran avance con el personaje de Miran. El papel protagonista que compartió con Ebru Şahin fue muy apreciado por el público, y la armonía del dúo dio que hablar en las redes sociales durante mucho tiempo. Herkai, no solo en Turquía, sino también en el extranjero al alcanzar una gran base de fans, Akun Akunosu se ha convertido en una estrella internacional. La serie, que fue vista en una amplia geografía desde América Latina hasta Oriente Medio, supuso un punto de inflexión para Akun. Sin embargo, tras un gran despegue, comenzaron descensos inesperados en su carrera. Akun, que tuvo dificultades para crear el mismo efecto en sus proyectos posteriores a Herkai, no pudo lograr el éxito esperado, especialmente en la serie Kaderimin Oyunu. Algunos problemas en el proceso de producción y las diferentes expectativas del público ensombrecieron en cierta medida la estrella de Akun. Uno de los mayores puntos de ruptura para Akun Akunosu fue la pérdida de su madre Özlem Akunosu en 2024. Esta gran pérdida le conmocionó profundamente. El famoso actor, conocido por estar muy unido a su madre, se encerró completamente en su caparazón en este proceso. Al tiempo que reducía al mínimo sus publicaciones en las redes sociales, no apareció ante la prensa durante mucho tiempo. Especialmente su distanciamiento del entorno del plató y el no favorecer ningún proyecto fue señal de que había entrado en un profundo proceso de duelo. Akun, conocido por su comportamiento alegre y enérgico en los platós durante la época de Herkai, se encerró completamente en sí mismo tras la muerte de su madre, lo que preocupó a sus fans. No solo había razones profesionales detrás de su alejamiento de las pantallas, sino también un profundo proceso de duelo personal. El nuevo proyecto Halef, preparado por el equipo de la serie Çukur, estaba previsto inicialmente para Star TV, pero más tarde se transfirió a Show TV. La retirada de la productora OGM Pictures del proyecto cambió el rumbo de la serie. En este proceso, se supo que Akun Akunosu aceptó la oferta del papel protagonista, pero abandonó la serie con una decisión repentina. Varios factores importantes pueden haber influido en la decisión de Akun. En primer lugar, el hecho de que no estuviera del todo preparado para volver a los platós tras su gran pérdida puede haber dificultado su adaptación psicológica al proyecto. Además, es posible que se haya embarcado en un viaje interior durante mucho tiempo y haya empezado a ser más selectivo con los proyectos. El equipo de producción ofreció a Aytaç Şaşmaz el papel protagonista tras la marcha de Akun. Aunque aún no se sabe cómo valorará Şaşmaz la oferta, la retirada de Akun de este proyecto indica que se mantendrá alejado de las pantallas durante un tiempo. Aunque los fans de Akun esperan que regrese con un nuevo proyecto lo antes posible, la fecha exacta del regreso del famoso actor a las pantallas sigue siendo incierta.
Se dice que quiere escucharse a sí mismo durante un tiempo, encontrar su equilibrio interior y llorar su pérdida. Sin embargo, en el mundo de las revistas también se afirma que Akun Akunosu puede despedirse por completo de la industria televisiva. Todavía no se sabe si quiere trazar un nuevo camino en su carrera. Sin embargo, es un hecho que Akun Akunosu, que llegó a lo más alto con Erkai y cuenta con una enorme base de fans, seguirá siendo un nombre que resuene cada vez que regrese. Cuándo y cómo volverá a las pantallas sigue siendo motivo de curiosidad. Aunque los fans de Akun esperan que regrese con un nuevo proyecto lo antes posible, la fecha exacta del regreso del famoso actor a las pantallas sigue siendo incierta. Se dice que quiere escucharse a sí mismo durante un tiempo, encontrar su equilibrio interior y llorar su pérdida. Sin embargo, en el mundo de las revistas también se afirma que Akun Akunosu puede despedirse por completo de la industria televisiva. Sin embargo, si nos fijamos en la dimensión sensacionalista del asunto, algunas fuentes afirman que está cansada de las incertidumbres del sector y que ahora quiere dedicarse a trabajos en los que pueda expresarse más. Quizá ya no le veamos en las pantallas de televisión, sino en un medio completamente distinto. Según algunas informaciones entre bastidores, se rumorea que Akun Akunosu está interesada en proyectos en el extranjero y quiere valorar su gran popularidad sobre todo en Latinoamérica. Incluso se afirma que lleva un tiempo en conversaciones con algunos productores extranjeros. Me pregunto si empieza para él una aventura en Hollywood. Por otro lado, circula otro rumor en el sector. Se rumorea que Akun ha abandonado Halef no por decisión propia, sino por diferencias de opinión con el equipo de producción. Según un rumor, se retiró del proyecto porque se sentía incómodo con algunos cambios en el guión y no se aceptaron sus ideas creativas sobre su personaje. Lo más interesante de todos estos rumores es la afirmación de que Akun Akunosu planea dedicarse no solo a la interpretación, sino también a la producción. Se rumorea que el actor, que quiere producir sus propios proyectos, se aleja así de las grandes producciones. Entonces, ¿crees que Akun Akunosu debería volver a las pantallas? ¿O sería mejor que se mantuviera callado durante un tiempo? ¿Cómo debería perfilar su carrera? ¿Crees que podría haber otras razones detrás de esta separación? No olvides compartir tus comentarios con nosotros. Todavía no se sabe si quiere trazar un nuevo camino en su carrera. Sin embargo, es un hecho que Akun Akunosu, que llegó a lo más alto con Erkai y cuenta con una enorme base de fans, seguirá siendo un nombre que resuene cada vez que regrese. Cuándo y cómo volverá a las pantallas sigue siendo motivo de curiosidad.